En el programa de hoy está una experta en educación que nos va a contar de qué manera se promueve un concurso para que la gente, experta o no tanto en educación, presente tecnologías para que la vida en el aula escolar sea grata, sea entretenida y sea realmente educativa. Ella es Romina Pesquiera. Romina, ¿qué tal? Esta es la 12ª versión de este concurso para promover tecnologías en el aula. Así es, Chema. De Fundación Telefónica. De Fundación Telefónica. Fundación tiene un programa que básicamente es un gran portal que se llama Educarred. Y dentro del marco de Educarred es que se está lanzando este premio, que es el Premio Internacional de Educación. Esa es la tercera versión internacional en realidad. Es el tercer año que tercer año, ¿no?, que lo hacemos con 9 países de Latinoamérica y España. Bueno, pero en realidad es abierto a todo el mundo, ha participado gente hasta de África, de Estados Unidos. Y lo que busca básicamente este premio es promover que los docentes usen la tecnología en las aulas, ¿no? Correcto. Entonces hemos tenido casos muy interesantes. Por ejemplo, el año pasado ganó por 2 años consecutivos un profesor de Huaraz, de Ancash, de una escuela que se llama Jesús Nazareno. Él es Juan Cadillo, que le mandamos muchos saludos, ahí en el equipo le tenemos mucho cariño. Él ganó en el 2010 con un proyecto que hizo para crear cuentos y se fue a España a un encuentro y fue premiado, y ahí lo capacitaron desde la Fundación Telefónica de España en un tema que es la realidad virtual aumentada. Correcto. Proyecto para crear cuentos, has dicho. Sí. ¿Cómo es eso? Utilizó un programita que se llama eToys, que no tengo idea cómo funciona en realidad, pero es un programa que usa para crear cuentos y es bastante interactivo, ¿no? Y tenían un blog donde monitoreaban los cuentos que los niños iban creando. ¿Es un programa que lo obtiene por internet? Sí, es un programa gratuito, un software que él se descarga y lo usa con los niños. Y es así un poco lo que los docentes van haciendo, ¿no? Investigando y utilizando. Y ese tema de la realidad aumentada es muy interesante porque él este año ganó en 3 categorías del concurso y su escuela ha sido ampliamente premiada en realidad porque gana la escuela, gana el docente y ganan los estudiantes también. Entonces, y con ese tema de realidad aumentada trabaja, por ejemplo, el tema de formas geométricas y los niños con una cámara dibujan, por ejemplo, un cuadrado y el cuadrado les aparece en la pantalla, ¿no? Entonces aprenden formas, aprenden colores, pueden aprender así, depende ya hasta el nivel de complejidad que lo puedas llevar, ¿no? Y ese en realidad es un trabajo pionero, porque en el Perú no hay ningún docente que haya realizado una cosa de ese estilo, ¿no? Entonces, un poco tenemos esos casos bastante interesantes, ¿no? Cuando a mí me hablan de aula, yo estoy sentado en mi carpeta y adelante está el profesor. El profesor tiene que tener dotes de oratoria, aparte de conocer un montón de cosas, etcétera, etcétera. Y yo estoy en mi carpeta, saco mi cuaderno y tomo mis apuntes. Eso era en la edad de piedra, en la época en la que yo he estudiado, ¿no es cierto? Bueno, ahora no. Entonces, y me dice, por supuesto, todavía. Por supuesto, ya. Y entonces, ¿qué significa esto como el tema con la tecnología, que ahora se está promoviendo mucho más, desde el ministerio también, y hay un esfuerzo de varias empresas, es en realidad la tecnología no es el fin, sino es un medio, ¿no? Es un medio como un libro de texto, como puede ser una ficha de trabajo, es un medio que un material en realidad que va a facilitar al docente generar ciertos logros de aprendizaje en los estudiantes, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con casos muy interesantes. Hay una profesora de Fe y Alegría que nos pasó un trabajo que había hecho con unos estudiantes, que filmó, ella estaba trabajando con ellos cómo ellos deben hablar en público, ¿no? O sea, entonces filmaron un video de cómo ellos tenían que hablar en público. Entonces cada uno iba explicando los 10 tips de qué tenías que hacer mirar en público. Mirar al frente, no tener nada en las manos, no mirar el piso, ¿no? Varios tips. Y ahí tú te das cuenta que en todo el proceso los niños, utilizando una cámara de fotos con filmadora o un celular, trabajo en equipo, diálogo, texto, síntesis, toma de decisiones, desarrollan habilidades tecnológicas. Entonces, todo un proceso que utilizando un recurso tecnológico como es una cámara digital y luego compartiéndolo en YouTube, generan este proyecto que todo el mundo tiene. Claro. Ahí es que la enorme diferencia es la revolución tecnológica. Exacto. Claro, en mi época no había. Hoy día yo, en cierto modo, compadezco al profesor. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo dictar una clase y yo puedo creerme muy inteligente. Pero saliendo de la clase, ese niñito se va a una cabina de internet con un sol, se manda 1 hora de internet y al día siguiente viene y me refuta todo lo que yo le he dicho.
Bueno, Entonces, es bastante posible, pero eso es lo que ocurre. En realidad ahora el tema con las cabinas de internet que se están utilizando mucho por el tema de los juegos. Muchos jóvenes van a las cabinas a hacer campeonatos de videojuegos y ese tipo de cosas, ¿no? Y cada vez más ahora los colegios tienen acceso a internet, ¿no? Y hay más llegada también a zonas rurales, lo cual... Efectivamente. El tema es cómo utilizarlo, ¿no? Como todo, ¿no? Como todo es la famosa teoría del cuchillo que sirve para curar y sirve para matar. Así es. El cirujano. Pero claro, hoy día el acceso a la tecnología que tiene cualquier profesor es incomparable. Y no solamente la absolutamente incomparable. Y ya no se puede decir que sea una cosa solo para una élite que tiene poder económico, no. Esto se ha democratizado. Exactamente. Sí, son 4 millones de usuarios que tienen acceso a internet en el Perú, por la última cifra que he leído. Todavía es bajo, evidentemente, pero mira, explícanos un poquito con lo que estamos viendo, por favor. Romina. Eso es uno de los ganadores del premio internacional, me parece. Ajá. Eso, por ejemplo, es una pizarra digital. Ahí lo que están trabajando, o sea, la ventaja de este tipo de tecnologías, por ejemplo, es que el niño puede interactuar, digamos, con algo que normalmente no es la tiza o no te hacen escribir, ¿no? Entonces, claro. En este caso, me están jugando... Es un juego, claro, están haciendo un juego de razonamiento. ¿Están jugando ajedrez, pues, no? Sí. ¿Dónde está? Efectivamente. Claro. Entonces están jugando ajedrez utilizando una pizarra digital, en realidad. Exactamente. En mi época era tiza con la... Pero no podías, o sea, jugabas ajedrez como el ajedrez en vivo y en directo, ¿no? Exactamente. Pero ahí, o sea, la ventaja que tienes ahí es que ya tienes... completamente diferente. Claro, estás haciendo cálculo matemático, los demás chicos participan, interactúan, juegan. Es más entretenido, etcétera. Eso es el tema de... Eso es, por ejemplo, lo de realidad aumentada que contaba Juan Cadillo, ¿no? Ella no tiene nada en las manos y al hacer las formas, en la pantalla se van, digamos, dibujando lo que ella está trazando, digamos, con ese objeto, ¿no? Exactamente. Entonces, la tecnología esa es una de las ventajas que te puede generar mucha interacción, ¿no? Hay otra experiencia interesante también de un profesor de historia que creó grupos en Facebook utilizando personajes históricos. Entonces creaba el perfil de San Martín, el perfil de Simón Bolívar. Este caso, por ejemplo, es lo mismo. Él es Juan Cadillo, es el profesor que ganó Huaraz y es la computadora detectando las formas que los niños han dibujado en el papel, ¿no? Entonces ahí un poco, eso es lo que se trata de la realidad aumentada, perdón. Ese es un poco el proyecto que realizó. Y son niños de Huaraz. Sí, claro. ¿No? O sea, en realidad la gran sorpresa es que en el premio la gran mayoría de participantes no son de Lima, sino son de Suele ocurrir que la creatividad no siempre pensemos que está aquí en la capital y que está en los centros del poder y en todo lo demás. Esos son algunos de los videos que están compartiendo del ganador estrella que tuvimos por 2 años consecutivos. En realidad sí ha sido todo un honor. ¿Cuántos suelen participar? ¿El año pasado cuántos participaron? El año pasado han participado como 4.000 trabajos, sí, en diferentes categorías, porque tienes los trabajos de los docentes solos, los estudiantes. ¿Y cuántos esperarán para este año? ¿Más? Yo creo que quizás un poco más, aunque las categorías se han vuelto un poco más exquisitas, porque lo que en realidad buscamos es efectivamente que lo que ellos hacen genere un real impacto de aprendizaje. Este año nos hemos puesto un poco más... ¿Un poco más estrictos quizás? Estrictos en ese Pero sentido. 4.000 es un montón, ¿ah? Sí, 4.000 es un montón. Es que es un premio internacional, participan de varios países, ¿no? De Perú participaron creo que 300 profesores el año. De todas maneras, 300 proyectos de creatividad. En el Perú, es enorme. Sobre todo cuando hay voces tan pesimistas que dicen, no, en el Perú la educación es una desgracia, los profesores son un desastre, no les interesa la tecnología, no leen, no se actualizan, no nada. Y Dios mío, y yo no sé. El tema con la tecnología ahora es que no sé si has escuchado la web 1.0 y la web 2.0, y ahora se viene la web 3.0, ahora están hablando justo leí un artículo ahora de John Moraek, que es un experto que habla de la educación 1.0, la educación 2.0 y la educación 3.0. ¿En cuál está el Perú? Sí, pues. ¿En cuál estamos? ¿No? Los profesores todavía usan mucho internet para buscar información, que es el 1.0. No interactúan con la web, sino buscan información. Y yo estoy en 1.0, lo confieso. Yo estoy en 2. Tú estás en 2. Yo probablemente no pase del 1.0, pero yo no soy un buen ejemplo para nadie, por supuesto, ¿no? Felizmente pero la idea es que los estudiantes salgan con las habilidades y sepan manejar una computadora pero solo en cuanto a volumen de información.
que tienes hoy día en internet. Es imposible. Comparado, yo tenía que ir yo iba a bibliotecas. Por supuesto. Yo tenía unos maletines. Yo también he ido a bibliotecas. También he tenido la de buscar la ficha. Eres mayorcita. También en el CAP. Lo que pasa es que has estado en el CAP, claro. La selva rejuvenece a las chiquillas, así es. Florecen. Lo que pasa es que para mí es tan enorme el cúmulo de información que hay. Por eso es que también en ese caso es importante desarrollar el juicio crítico y la capacidad de buscar y seleccionar la información que te interesa. Hay toda una serie de destrezas, claro, sí, ¿no? En internet para poder ordenar y ver que en Google lo primero que te sale no es necesariamente lo que tú necesitas, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora hay que aprender a aprender. Exactamente. Y eso es lo que tienen que enseñarnos los profesores. Es parte del reto que les espera mucho. Gracias, Chema. Muy bien. Pues un poquito de fechas quizás para la fecha de entrega de presentación. Bueno, hasta el 20 de mayo hay plazo para que se puedan inscribir. Vamos a ver si lo podemos ampliar, pero por ahora hasta el 20 de mayo es la fecha final. Los invito a inscribirse. La página web es www.educarred.org/premio internacional. Y una cosita nomás, voy a aprovechar que estoy aquí. Por supuesto, diga usted. También tenemos otro proyecto que es el Encuentro Internacional de Educación, que es un evento que dura 18 meses en realidad, y va a estar en varios países. Es un evento que tiene toda una fase virtual de discusión entre expertos y aterriza en un país. Por ejemplo, ahora a fines de mayo hay un evento presencial en Argentina, luego seguimos con el virtual, luego aterriza en Chile, seguimos así hasta Perú, que va a ser en noviembre. Entonces los invito también a participar en la página del encuentro, que es un espacio muy rico con mucha información, que es encuentro.educarred.org. Muy bien, Romina, gracias por haber estado con Chema. nosotros. Muchos éxitos. Ha sido un gusto. En esta nueva convocatoria que va a ser igualmente masiva.